miércoles anterior, y retomar de la última parte que pasé corriendo, que era la de el gerenciamiento de riesgos y ver casos puntuales de reclamos, cómo se resolvieron y cómo funciona el tema del seguro. Acá vayan pasando las consultas, igual que la vez pasada, las preguntas pásenlas por chat y después Laura me las va diciendo a mí. Con el tema de las preguntas pendientes eran dos. ¿Qué cambios se aplicaron en relación a los seguros con los Incoterms 2020? Y que como habían consultado era correcto. En el SIP, antes era cláusula C, que habíamos dicho que era la cláusula básica, cubre solo ciertos riesgos enumerados y fuera de eso no cubre nada, que incluso no menciona el robo dentro de esos riesgos enumerados, es un adicional. Tampoco cubre carga y descarga y otras cuestiones, el hurto. Y antes, tanto el SIP como el SIF, el requisito era que de mínima lleven esa cláusula C, que era la básica. Ahora lo que se modificó fue para el SIP, ahí se elevó el requisito de cláusula C a cláusula A. Y la cláusula A era todo riesgo. Y además, como por ahí, si alguno operó con una carta de crédito, lo tiene visto, esto del 110%, y si no, yo también había comentado en la suma asegurada, que se podían asegurar el valor de factura, flete, cualquier gasto que puedan respaldar con un documento, con una factura demostrando que hicieron la erogación, y que había un 10% adicional que podían asegurar sin necesidad de respaldarlo con documentación. Y bueno, esto del 10% adicional es el 110% que acá se menciona en el SIP. Entonces el requisito pasa a ser todo riesgo y asegurar la carga por el 110%. Así que en este caso sería el valor de factura, el seguro, y a eso le calculan el 110%, de un 10% adicional. Igual, esto es mejor, la mayoría usan más SIF que SIP, pero si fuese una tendencia de que van a terminar haciéndolo todo así, es positivo. De todas maneras, no significa realmente demasiado, porque como vimos antes, que diga que tiene que ser cláusula A, tampoco habla de qué deducibles van a aplicar, ni quién tampoco tiene un estándar de calificación de aseguradoras, ni tampoco habla de exclusiones que pueda tener el seguro. Entonces, no hay que dejarse llevar por el título. Como decía desde un comienzo, cuando uno contrata un seguro, es importante saber qué es lo que está cubierto y qué es lo que no, porque no es una cuestión de está asegurado y significa para todos lo mismo. Hay muchas diferencias y muchas veces no coincide la imagen de lo que piensa que está comprando el comprador, valga la redundancia, y el seguro que realmente está contratando. Y el otro punto era qué plazos tengo para presentar las cartas de protesta a los responsables por los daños. Esto en el procedimiento de reclamos habíamos dicho que una de las cosas inmediatas que tenían que hacer, bueno, de por sí firmar a revisar o a verificar la documentación cuando reciben la carga, el remito o el tipo de documento que reciban, darle aviso inmediato a la aseguradora en caso de que ustedes sean notificados de que la carga está dañada o que se la entreguen, lo tienen que revisar de inmediato y si hay algún daño, notificarlo de inmediato a la aseguradora. Y el otro punto era presentar las cartas a quien crean responsables de los daños. Es decir, si creen que el transportista terrestre que les entregó fue el que dañó la carga, le tienen que presentar una carta responsabilizándolo por los daños que sufrió la carga. Y eso es una responsabilidad de ustedes como asegurados frente a la aseguradora, cumplir con este requisito. Y si fuese que la línea aérea perdió un paquete, tienen que presentar la carta de protesta a la línea aérea. Dependiendo del país y las convenciones varía. Por lo general también puede variar por lo que diga el documento de transporte en su dorso. A veces está en el frente abajo, a veces lo ponen en el dorso. El que más varía es el transporte terrestre, porque hay países donde hay regulación, hay otros donde no,
Hay algunos donde vale lo que pongan en el documento, hay otros que no vale lo que pongan ahí si es menor a la ley, pero como para tener una idea generalizada, pueden considerar que para presentar esta carta tienen 7 días en el aéreo, en el marítimo 3 días y en el terrestre 24 horas. La realidad es que, como ven con el terrestre, bueno, el marítimo tampoco es demasiados días más, es importante hacerlo de inmediato. Eh, Hay pocas cosas que ustedes tienen que hacer, ni bien tienen un problema, y son las que les dije. Avisarle a la aseguradora de inmediato y presentar esta carta de protesto. Después, para el resto de las cosas, hay tiempo y van a poder organizarse y poder resolverlo. Pero estas dos cosas son críticas porque tienen estos límites de tiempo. Ahora vamos a ir a lo que cerramos la vez pasada, que era el gerenciamiento de los riesgos. ¿Qué pueden hacer ustedes y qué cosas a veces pide la aseguradora para minimizar la exposición al riesgo? Para que haya menos probabilidad de que sufran un siniestro. Para el tema de robo, pueden contratar custodia armada. En algunos países no se utiliza custodia armada o escolta armada, y simplemente hay móviles que acompañen la carga sin poder portar armas. Está la custodia satelital, que realmente hay una variedad muy amplia de custodias satelitales que puede tener el camión o la carga. Y, y ahí es bueno, si es un requisito de la aseguradora, es muy importante ver puntualmente qué es lo que requiere en cuanto a la custodia satelital. Tampoco, así como el seguro, no tomarlo como un commodity la aseguradora me pide custodia satelital, le pregunto al transportista si tiene custodia satelital, dice que sí, listo, con eso me quedo tranquilo de que ya se cumplió el requisito, no. Pregúntenle en específico a la aseguradora cuáles son los requisitos de custodia satelital, si tiene alguno, por ahí simplemente no tiene mayores especificaciones, pero en muchos casos sí. Entonces, que les pasen los requisitos y ustedes verifiquen esos mismos requisitos con el transportista, para evitar de que no se cumpla esa cláusula y si se roban la carga no esté cubierto por no cumplir con ese requisito. Y después, por ejemplo, está el precinto, ya hace varios años, el precinto que tiene custodia satelital, que también se usaba mucho en lo que eran los tránsitos internos. Saber quién va a ser el transportista terrestre efectivo. Esto es importante porque hay mucha subcontratación a la hora de transportar la carga. Es importante saber quién va a ser realmente el camionero, la empresa de camiones que va a transportar la carga. Si habitualmente la empresa, si ustedes contratan una empresa de transporte, si esa empresa va a subcontratar, al que va a subcontratar es alguien que trabaja regularmente, es alguien que sacó de una bolsa de trabajo de estos portales web donde puede haber transportistas que se ofrecen. Es importante saber quién va a estar llevando la carga de ustedes. Después, para lo que es robo también se puede pedir o que haya convoy de camiones, que vayan todos los camiones juntos, o que haya una diferencia horaria entre camiones. El convoy de camiones es por cierta seguridad en cuanto a que si pasa algo haya otros que puedan alertarlo. Y la diferencia horaria entre camiones es para que si se van a robar un camión no se roben toda la carga junta. Después vamos a ver un caso de eso. Entonces, cuando es mucho el valor de la carga, se puede pedir una diferencia, se puede decir que viajen con 2 horas de diferencia, con 4 horas de diferencia. Para el caso de robo no se va a afectar toda la carga. Después, cantidad por camión también, aunque el camión pueda cargar $1.000.000 en cierta mercadería, la aseguradora o mismo ustedes pueden decidir que aunque se le suba el costo de la logística, separarlo en camiones y aunque lo pudiesen mandar en uno, mandarlo en dos, justamente para minimizar la exposición. El estado de las rutas, cuáles van a ser las rutas, por el tema de los accidentes. Hay lugares donde es mucho más conflictivo esto. Esto es más conflictivo, por ejemplo, en Brasil que en Argentina. Es mucho más normal los accidentes allá. Esto vinculado con el estado de la vía pública. El embalaje de la carga, cómo va a ir protegida para el tipo de transporte que va a ser. Va a depender mucho del tipo de transporte que va a ser, el tipo de embalaje también que va a necesitar.
por supuesto, el tipo de carga que es, ¿no? Inspecciones o survey preembarque, esto es para ver, hay dos tipos importantes en esto. Uno, para ver en qué condiciones está saliendo la carga. Y otra, para ver bueno, en qué condiciones está y cómo está embalada también. Y después hay otra que es para ver cómo se estiva o cómo está condicionada la carga adentro del contenedor y ver que todo eso sea correcto para evitar sorpresas en destino. Las condiciones del depósito, dónde va a estar la carga almacenada mientras esté esperando a ser nacionalizada o mientras está esperando que sea la fecha de transporte del aéreo, del marítimo. Ver si va a estar con vigilancia, si tiene circuito cerrado de cámaras, si va a estar adentro cubierto, va a estar a intemperie. Después, la cláusula de clasificación de buques es una calificación básicamente que se le da a los buques, dependiendo del estado y los años. Entonces tiene esta calificación y las aseguradoras, esta es una cláusula que aparece en todos los seguros de transporte, por lo general no tiene tanto impacto porque en las líneas marítimas con las que habitualmente se trabaja califican todas, en general. Esto sí es muy importante cuando hay buques charteados que pueden quedar afuera de esta calificación y en ese caso el seguro no va a responder si no supera el estándar requerido. Entonces es algo que en general es totalmente desconocido y es algo que existe. Mi recomendación es más que nada que lo chequeen cuando van a chartear un buque. En los refrigerados es importante el tema de los termógrafos, que era lo que habíamos hablado antes para medir la temperatura durante el transporte. Son aparatitos que ponen dentro del contenedor con la carga. Lo recomendable serían 3, uno en cada extremo y uno en el medio, porque a veces la temperatura puede variar dependiendo de dónde esté. Y eso va a registrar la variación de temperatura durante todo el transporte. Cuando llegan a destino, eso es una prueba muy importante a la hora de reclamarle al seguro, o aún si no tuviese el seguro, al que sea responsable de los daños, porque esa va a ser la prueba de ustedes de dónde hubo variación de temperatura, si es que el contenedor en algún momento nos quedó desconectado, si se rompió el equipo de refrigeración en algún punto, si en algún punto estuvo mal seteado algo. Esa va a ser la prueba de qué es lo que sucedió. Las navieras van a tener sus registros, pero si los responsables son las navieras, no les van a facilitar esa documentación a ustedes. Entonces, para simplificarlo, vale la pena realmente hacer este gasto extra de poner los termógrafos con la carga. La inspección preembarque, como vimos antes, esto es muy importante, sobre todo en lo que es frutas y verduras, porque se ve se certifica en qué calidad está saliendo la carga y si tiene algún daño preexistente, porque hay frutas que son muy sensibles y por ahí en la recolección sufrieron algún tipo de golpe o daño y recién se evidencia bien cuando madura y por ahí en el transporte marítimo hasta que llega, si bien está con condiciones de temperatura controlada, hay un proceso de maduración que se va dando y cuando llega por ahí ya es evidente el mal estado de la carga y con esta inspección preembarque se puede saber si en el punto de salida estaba bien o mal. Y eso va a ser importantísimo también para ustedes si tienen que presentar un reclamo a una aseguradora. Si tienen una inspección preembarque que dice que la carga salió bien, pueden demostrar que fue durante el transporte. Eh, la aseguradora lo quiere saber justamente para chequear que no esté saliendo mal de origen. Pero para ustedes también, todas estas cosas son herramientas. Y la carta de frío son las instrucciones que le van a dar ustedes al transportista indicando a qué temperatura tiene que viajar, cuál va a ser la ventilación. Y esto es importante que ustedes la presenten y que el transportista les deje una constancia de recibido. En muchos casos no lo va a querer hacer porque está asumiendo la responsabilidad de que ustedes le notificaron cuáles son esas condiciones formalmente. Entonces van a tratar de evitarlo
como cuando ustedes presentan la carta de protesto, que les dije por ahí, si ustedes están responsabilizando a una empresa, esa empresa no va a querer aceptar su responsabilidad, pero ustedes deberían presionar en el protesto, ustedes pueden mandar una carta de documento y ya queda constancia. En este caso, por lo general, no es necesario llegar a tanto, por supuesto, y con presionar un poco comercialmente de que lo necesitan y que es un requisito de la aseguradora o cómo lo puedan resolver, para que les quede la constancia de que ustedes dieron las instrucciones correctas. Y ahora vamos a ver casos prácticos de reclamos, qué es lo que sucedió. Pero es que hay una duda, acá dice, en Sí. seguro TR hasta el depósito del cliente importador, luego de presentar la carta protesto en el tiempo estipulado, ¿se puede proceder a la descarga? Sí, ahí lo que yo había comentado la vez pasada es que lo que tiene que hacer es contactar a la aseguradora. Van a poder hacer la descarga. eh, por lo general, no van, una vez que llega el camión con la carga, no van a llegar a hacer la carta de protesto de inmediato, sino que lo que van a hacer, si es evidente que ya lo ven en el camión en mal estado, van a dejar constancia en el remito, en el documento de transporte, pero lo que tendrían que hacer es de inmediato contactar a la aseguradora para que la aseguradora esté al tanto del reclamo y que la descarga, por lo general, no hay problema, salvo que estemos hablando de carga que por ahí sea sobredimensionada, que pueda tener algún riesgo realmente muy importante en la descarga. Entonces ahí la aseguradora puede decidir mandar un inspector durante el proceso, pero lo importante es que contacten a la aseguradora de inmediato y que sea la aseguradora la que les dé el ok para poder avanzar, tanto para descargarlo como para... eh, obviamente no van a tener el camión ahí un día esperando a que la aseguradora les dé el ok. Esto dentro de cuestiones lógicas, ¿no? Si tienen que descargarlo, lo pueden descargar. Lo importante es que no desconsoliden, que no manden la carga a puntos de venta, que no sigan con todo el proceso y después le digan a la aseguradora, me había llegado mal la carga. Me pasó un caso, por ejemplo, de que eran unas camisas, un contenedor de camisas, el que lo importó lo recibió, las mandó a todos los puntos de venta y después me hizo un reclamo de que le habían faltado 4 camisas, una cosa así. Realmente es totalmente incomprobable. No había forma ni de revisar si el pallet estaba, si venían en pallet, si el pallet estaba dañado y se notaba que alguien había sacado parte de la carga o qué pudo haber pasado. Eh, Siempre dentro de la lógica y siempre que se pueda, tengan la conformidad de la aseguradora. Porque una vez que la aseguradora da la conformidad, ustedes se pueden quedar tranquilos. Pero es importante siempre contactar a la aseguradora y que sean ellos los que les den las instrucciones de cómo seguir. Me dice ¿No que hay más está preguntas? perfecto. No. Ok. En el desarrollo de casos prácticos, vamos a ir viendo algunos reclamos y algunas cuestiones que se dieron. Eh, Esto fue bastante importante hace unos años, cuando surgió todo el tema de las licencias automáticas, que los seguros contemplan la estadía en depósitos intermedios. Por ejemplo, ustedes tienen que exportar o importar, y supongamos que importan de China a Buenos Aires o de China a Córdoba. Supongamos que viene por el puerto de Buenos Aires, y ustedes quieren asegurar desde la puerta del vendedor hasta Córdoba, desde que el vendedor manda la carga al puerto en China. Ahí va a estar un par de días hasta que se carga en el buque. Esos días van a estar cubiertos. El buque va a hacer su travesía, va a llegar al puerto de Buenos Aires, bajan el contenedor, va a estar en un depósito un par de días. Supongamos que no lo pueden nacionalizar, se va a quedar ahí o se va a mover a otro depósito fiscal, pero va a estar otra cantidad de días ahí. O simplemente porque lo pudieron nacionalizar, pero lo tienen que mover al depósito del transportista y el transportista dentro de 2 días lo puede llevar a Córdoba. Todos esos depósitos intermedios van a estar cubiertos. Pero hay 2 tipos de leyenda que puede tener el seguro. Puede tener un límite en cantidad de días, como por ejemplo acá que menciono los 60 días,
y son 60 días, no importa, mientras la carga se esté moviendo, no cuentan los días. No importa el transit time. O sea, si estuvo 20 días en un buque, no cuentan dentro de los 60. Esos son 60 días que la carga esté parada en un lugar. Y son acumulables. Si estuvo 2 días en China, le van a quedar 58 para estar parada en el resto del proceso. No va a contar durante el transporte marítimo, le van a quedar 58 cuando llega al puerto de Buenos Aires, y si está 8 días en el puerto de Buenos Aires, le van a quedar 50 para otros depósitos más adelante. Eso sí tiene un periodo, que por lo general pueden ser 30 o 60 días, que está estipulado. Y si no, lo que va a decir es que sean necesarios y vinculados con el transporte. Es decir, si son lógicos y tienen justificación dentro de la situación del transporte, o sea que tiene que esperar a ser cargado en el buque, es lógico, va a estar cubierto. Ahora, si de repente viene un contenedor, cuando no especifica la cantidad de días, es donde más se puede dar a discusión, justamente porque no está claro y queda en interpretaciones. Pero yendo a los extremos, si está esperando para ser cargado en el buque, va a estar cubierto. Ahora, si llega el contenedor y lo mandan a un depósito porque todavía la carga no está vendida y lo que quieren hacer es esperar a que les compren la carga para ir mandándola a distintos puntos, o que la vendan toda junta, pero que están esperando que se concrete la venta interna para poder moverla. Ahí ya no es vinculado con el transporte, sino que ya hay toda una operación comercial diferente vinculada con eso, y se considera como que va por otro lado, por un seguro de almacenaje, no tanto por el seguro de transporte, que sería cubrir de un punto A a un punto B. Y acá con lo de las licencias no automáticas lo que pasó es que los 60 días se vieron excedidos muchísimo. Y más que muchísimo, en muchísimos casos. Entonces ahí lo que la aseguradora hace es dar prórrogas, por ejemplo, por otros 30 días más, pero se paga una prima adicional, porque la aseguradora está corriendo el riesgo de que le pase algo a la carga por 30 días más. Entonces, sepan que lo que van a tener que hacer es, si en algún punto les pasa eso, es darle aviso a la aseguradora antes de que se cumplan los 60 días, pedirles una extensión, ver cuánto les cobran y contratarla. No pueden, si se pasan los 60 días, va a estar sin cobertura. Si se roban la carga en el día 61, no van a tener cobertura si no piden una extensión. Eso es importante. No sé si había alguna consulta con esto. Por ahora no hay ninguna. Buenísimo. Y ahora vamos a ver casos concretos que pasaron. Podemos preguntar, ¿hay alguien que quiera consultar algo? Puede también, me avisa y le damos la habilitación también, si no del micrófono, que a veces, al ser ahora somos menos, podemos hacerlo. Acá hay una consulta. Vale. Sí. Por chat. Magali, ¿no querés que...? Espera un segundo que le vamos a dar, en todo caso, micrófono a Magali. Si la encuentro, rápido. Magali. Ahí te estoy dando micrófono, Magali. Hacé la consulta por ahí. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Perfecto. Sí, mi consulta es la siguiente. O sea, yo lo que no entiendo de lo de la licencia es porque el importador no pidió, en el caso de importaciones, no pidió la CIMI antes de embarcar. O sea, siempre... No, pero esto lo que apunta es a que hace unos años, cuando había una situación similar a lo que hay ahora con el tema de los dólares, no se autorizaban las importaciones. Entonces se trababan las importaciones con el tema de licencias automáticas. Yo no soy un especialista en ese tema, yo estoy con la parte del seguro, pero me impactó por ese lado. Como la traba era no autorizar las importaciones, por ahí ya habían traído la carga, no la podían nacionalizar, y se pasaban esos 60 días sin que pudiesen nacionalizar y continuar. Eso antes de existir la CIMI o la DIJAI en su momento. En realidad, ahora estás obligado a importar, pero antes tenés que pedir la CIMI. Sí, no sé, por eso no soy un especialista en ese tema. Sé que esto fue un problema con las licencias no automáticas. Juan Cruz por ahí nos puede ayudar, seguramente tuvo de estos casos también. Me refiero por ahí a
a lo que fue el último gobierno de Cristina Kirchner. Claro, sí, no, hoy en día hay que pedir sí o sí la CIMI antes de embarcar y asegurarse de que esté en salida y que no esté intervenida por terceros organismos. Aunque diga salida, que no esté intervenida. Nada, ese es mi consejo. No sé si Juan Cruz quiere decir algo al respecto. No tenés micrófono. A ver. Ahí estoy. Juan. Sí, me perdí una parte, no escuché bien, pero estaban hablando de la CIMI, las autorizaciones de la CIMI y el último gobierno, el anterior. Claro, yo lo que comentaba era que en el último gobierno de Cristina Kirchner, como la cobertura era hasta 60 días en depósitos intermedios, con licencias no automáticas, lo que había pasado era que muchas importaciones estaban pidiendo que se extienda ese tiempo de cobertura porque no la estaban pudiendo nacionalizar y mover hasta destino. Claro. Ahora sí, están autorizando la CIMI, está el Excel famoso de aduana, que hasta lo que sé, si no lo completás, no te dejan importar. No llega a ser tan estricto como era en la época de Moreno. Claro. Que si no lo Sí, hacías, la si no famosa ibas época a de reunirte Moreno. Claro, digamos, para hablar concretamente de una gestión. Sí. Si no ibas a reunirte a la Secretaría, no te aprobaban las importaciones. Más allá después otras subjetividades, ¿no? No quiero entrar en detalle, pero... Te recuerdo, si no Juan, que esto está grabado. Sí, digamos. A ver, no es nada... No, está bien, pero para no ir no quiero ir para ese lado porque la idea acá es como, nada, hablar más de lo técnico. Como fue una comparación en su momento, no dije ni que está mal ni que está bien. Perfecto. Pero en su Aprovecho momento y tenías que hago... presentar una proyección, que si no presentabas la proyección y el proyecto de exportador, ya sabíamos, creo que estaba escrito, que no te aprobaban las importaciones. Ahora también está el Excel, todavía no está tan estricto como en su momento, pero supuestamente si vos no presentás el proyecto, la proyección, con un proyecto exportador, si no presentás la proyección no deberían autorizarte la CIMI, supuestamente. Todavía no está sucediendo al 100%, ¿no? El ideal, según lo que se dice, es que presentes un proyecto exportador, pero de hecho tengo una empresa que recién ahora presentamos el Excel, venía con demora, y durante el año hizo importaciones, es decir, no se las bloquearon, tiró CIMI y no se las bloquearon, y lo presentamos ahora, es una empresa 100% importadora, es decir, lo presentamos sin proyecto de exportador, y no la están bloqueando. Es decir que por ahora, por lo menos, es solamente estadístico. Bien. Ignacio, ¿ibas a decir algo? No, que aprovechaba y hacía la consulta yo. Hoy puede pasar como en ese momento de que manden la carga sin tener la autorización para poder nacionalizarla después y que quede parada ya en territorio argentino, en realidad en fiscal o lo que sea. O directamente para salir tiene que ya estar todo regularizado. Sí, el tema es que solamente si la carga, el pago es diferido. O sea, si el pago es anticipado, no tenés que tener la CIMI. Pero si es pago diferido de importación o carta de crédito, si no te exigen antes sacar las divisas, pagarle el embarque antes de que salga, tenés que tener sí o sí la CIMI cuando pagás antes de embarcar. Porque es como que el banco todos los bancos trabajan para el central y el central te dice, bueno, si sacás divisas al exterior, decime por qué es, y ese motivo es la CIMI. Claro. Sí, una aclaración. Todavía los bancos no te están pidiendo la CIMI para un pago anticipado. Sí. Por ahora, en su momento sí, cuando la condición era que antes de embarcar, porque estaba puesto en las normas del Banco Central, estaba escrito por el Banco Central,
antes de embarcar tenías que tener aprobada la de High. Claro, Entonces, sí, sí. para hacer pago anticipado la tenías, es más, cargabas el COC, no sé si se acuerdan, y el banco, al cargar el COC en la FIP, tenía que informar la CIMI. Acá, Hasta febrero el Credicop te pedía que para hacer un pago anticipado tenías que acreditar la proforma y la CIMI en salida. O sea, el Credicop sí te lo pide, no sé los demás bancos, pero... acá Marcia dice, poder se puede, no se debe, y Alfredo, Claro. te doy el micrófono, así directamente lo mencionás vos, lo que estás diciendo en el chat. A ver, estoy intentando darte el micrófono. Sí, es jugártela, que embarcar antes de tener la CIMI. Bien. Jugártela, pero bueno. ¿Cómo les va? Buenos días. Sí, en mi caso, mi nombre es Alfredo Escatiza. Gracias. En mi caso particular, yo trabajo para 2 empresas, el área de comercio exterior, de desarrollo, y sí, obviamente, para cada vez que vamos a confirmar, porque tenemos un comprador en el mercado interno, tenemos una obra en el mercado interno, utilizamos insumos externos, nos comunicamos con nuestros proveedores en distintos países, iniciamos a partir de eso todas las gestiones con nuestro área de comercio exterior, despachantes y las presentaciones correspondientes con las CIMI, las licencias automáticas y no automáticas, dependiendo de la posición arancelaria. Y una vez que tenemos confirmada, que eso demora 2 semanas, a veces en la misma semana, 2 o 3 días, hemos tenido la respuesta aprobadas y ahí procedemos recién con eso a confirmar la orden de compra. Nosotros elevamos la orden de compra a nuestro proveedor y le decimos, aguarden, ¿para qué? Para que ellos también vayan haciendo una previsión del proceso de producción, y nos dicen, bueno, en 2 meses tenemos, o en 15 días, depende del producto, ¿no? Y eso nos permite a nosotros también saber si vamos a tener entrega, porque si nos dicen, mira, hasta dentro de 3 meses no te podemos entregar nada, buscamos otro proveedor. Y cuando tenemos aprobado, recién ahí nosotros ya empezamos a hacer el trámite de pago anticipado, del anticipo de pago. Muchas gracias. Buenísimo. Bien, gracias. Bueno, gracias a ustedes por la información en eso. Una aclaración sobre los bancos y la CIMI. Es como dice Magalí, no tenía conocimiento del Credicop, pero sí depende de cada banco poder agregar documentación, porque el Banco Central pone en cabeza de cada banco la responsabilidad por el ingreso al mercado de cambio. Generalmente se ponen de acuerdo, pero a veces un banco se siente más cómodo o menos cómodo pidiendo cierta documentación. A veces por una cuestión comercial no te piden tanto, otras veces quieren minimizar el riesgo de ellos ante el central y te piden muchísima más documentación. La diferencia se ve más que nada en lo que es pago de servicios. Ahí es tremendo, porque no hay una documentación fija. Bien, sigamos. Gracias. Bueno, igual, retomando lo mío, no tanto apunta al tema de la licencia, sino al tema del tiempo de estadía en los depósitos intermedios. Más que nada que estén al tanto de cómo funciona a nivel seguro. Y con este caso de un reclamo de exportación de vinos, se contrata un seguro para cubrir una exportación de 120 botellas de vino Uruguay, cuya suma asegurada es $1.200, a razón de $10 por botella. Se trataba de una cobertura puerta a puerta, cuyo tramo principal era aéreo. Cuando se toma un seguro, en el certificado lo que van a encontrar, por lo general, es cuál es el tramo principal. Va a cubrir de puerta a puerta, si dice, va a cubrir de donde dice hasta donde dice. Va a decir desde y hasta. Eso es importante. Si van a hacer una importación de China a Córdoba, el certificado de seguro tiene que decir desde Shanghái, China, hasta Córdoba, Argentina. No los lugares del puerto. No tiene que decir el puerto de China y el puerto de Buenos Aires. Porque si dice desde y hasta Buenos Aires, va a cubrir únicamente hasta Buenos Aires y no va a cubrir el transporte terrestre posterior. Siempre en el desde y hasta tiene que figurar el origen y destino final, independientemente de dónde esté ubicado el beneficiario.
porque el beneficiario puede tener domicilio en Córdoba, pero si dice hasta Buenos Aires, va a ser hasta Buenos Aires nada más. Y en el certificado va a salir como seguro marítimo, por ejemplo, en ese caso. En este caso el tramado principal era aéreo, la carga contaba con 20 cajas cumpliendo la función de embalaje, de envase, perdón, que era lo que decíamos es parte del producto, el envase, y a nivel embalaje se encontraba paletizada, que el embalaje es para proteger el producto. Cuando la mercadería estaba siendo manipulada en un depósito intermedio en el país de destino, se rompe un pallet y parte del mismo cae al piso desde una altura considerable, resultando en rotura de gran cantidad de botellas. Ahí está. Se mandó un inspector y el peritaje lo que dio es que el daño consistía en la rotura de 48 botellas con sus respectivas cajas, eso estaba totalmente roto, pero después a su vez por la rotura de las botellas se habían manchado de vino 4 cajas. Las botellas adentro estaban sanas, pero las cajas estaban dañadas. Y a su vez otras, había las botellas manchadas las etiquetas. La botella si el vino estaba sano, pero la etiqueta estaba manchada. Entonces ahí el inspector, que es el que hace el cálculo de cuál es la pérdida, definió que eran $480 por las botellas dañadas junto con las cajas, ese era el más fácil porque esa era una regla de 3. Después asignó un valor a las cajas, que le asignó $48 por el valor de las 4 cajas, y le asignó un valor a las etiquetas manchadas, de $24. Eso daba una indemnización total de $552. Los números están todos bajados para que sea más simple. Da una indemnización de 552 sobre 1.200 que habíamos visto que era el embarque. ¿Qué pasó? El asegurado no se encontraba conforme con el cálculo y pretendía el 100% de la suma asegurada. Acá se pueden dar dos cosas. En este caso había una lógica atrás. También se da a veces de que el comprador en destino llega a una máquina con un golpe y dice, no la quiero. Había un seguro, quiero cobrar el seguro. A veces hay buena fe y mala fe, hay veces que nos ha pasado de que llegue un mueble con un rayón y el comprador quiera quedarse con el mueble y el total del seguro. En ese caso no, porque cuando el seguro paga el total de la carga, se queda con lo que quedó de la carga, tanto para destruirla como para venderla en rezago y tratar de recuperar algo, pero si paga por el 100% de lo que valía la carga, no se puede quedar con la carga dañada del comprador. Y en este caso no iba por ese lado, pero lo que sucedió es lo siguiente. Como el comprador quería el 100% de la suma asegurada, la compañía de seguros le dio el ok a pagarle el 100%, pero la compañía de seguros se quedaba con la mercadería y la vendía para tratar de recuperar el dinero de lo que eran las botellas sanas. El asegurado se opuso a esta propuesta porque consideraba que iba a competir con su propia mercadería, la que venda la aseguradora. Por supuesto, lo que vende la aseguradora lo vende en un mercado de rezago, no es que se mete en una operación comercial de consumidor final. Y finalmente el asegurado no estaba conforme con ninguna de las dos alternativas, pero no había forma de que se quede con la carga y que se le pague el 100%, ni que se destruya la carga, porque realmente tenía un valor. Y optó por recibir la indemnización parcial y quedarse con las botellas que estaban sanas. Esto es para que sepan qué tipo de conflictos puede haber, incluso cuando el seguro está aprobado y que se va a pagar y que se paga y que no es un problema. Siempre un siniestro trae otras situaciones aparejadas que no es automático que queda todo resuelto, digamos. Hay un montón de cuestiones a resolver, ni hablar si este comprador tenía a su vez compromisos comerciales y no pudo dar el stock necesario. O sea, siempre el siniestro de por sí es algo que le conviene evitar tanto a la aseguradora como al asegurado, aun cuando tenga un seguro. Este es un caso, no sé si tienen alguna duda de cómo funcionaba en este caso el seguro, si no pasamos a otro. Por ahora no hay
ninguna consulta. Por supuesto le estoy planteando casos conflictivos, ¿no? No es que siempre pasa así, sino que casos conflictivos para que vean dónde pueden estar los conflictos. Acá era un caso de exportación de cables de fibra óptica. Se había contratado un seguro para cubrir una exportación de una bobina de fibra óptica a Bolivia, de Argentina, de Buenos Aires, y la suma asegurada eran $100.000. Se trataba de una cobertura puerta a puerta, el tramo principal era terrestre, y se iniciaba en la ciudad de Buenos Aires. La compañía de seguros le establece como requisito al asegurado contratar un móvil de custodia armada para los primeros 150 kilómetros cuando sale de la ciudad de Buenos Aires. El asegurado no cumple con el requisito y no contrata la custodia armada para ningún tramo. Y la mercancía es robada en un tramo posterior a los 150 kilómetros iniciales. Y la póliza incluía esta cláusula. La cobertura que otorga la presente queda automáticamente suspendida en el preciso instante en que la custodia se interrumpe, cualquiera fuera la causa o razón de ello, y aunque tal interrupción se origine en un caso fortuito o fuerza mayor, salvo cuando tal interrupción se deba a un hecho de violencia impredecible e inevitable sobre la custodia, con el fin de llevar a cabo el robo de las mercancías aseguradas. ¿Qué pasó en este caso? Pues se lo robaron después de los 150 kilómetros, donde de todas maneras no hubiese tenido escolta armada. Ahí está el conflicto. El seguro no lo indemnizó al asegurado, porque si bien el robo fue posterior, por no tener la escolta en la parte inicial, se agravó el riesgo de que se lo roben. Cuando se roban una carga, es muy raro que se roben cargas al azar. Estamos hablando de que se roben un camión, ¿no? Por lo general está marcada de dónde está saliendo o alguien que tiene la información de cuándo sale y qué tipo de carga está llevando. Entonces, cuando se solicita la escolta armada en un tramo inicial, primero tiene una cuestión de que es mucho más fácil que se la roben por ahí cuando está saliendo de la ciudad de Buenos Aires que cuando está cruzando alguna provincia sin ninguna ciudad cerca. Pero por otro lado también que vean salir al camión y que sepan que lleva custodia armada, que no sepan si va a ir 150 kilómetros, 100 kilómetros o todo el transporte, también desalienta el robo. Si salen dos camiones y uno lleva custodia y uno no lleva custodia, se van a robar el que no lleva custodia. Porque pueden saber que sale del camión, qué carga lleva, pero tampoco saben por ahí hasta dónde va a acompañar la custodia armada. Y en base a eso fue que se rechazó el reclamo, de que probablemente nadie lo sabe, a ciencia cierta no lo podemos saber ninguno, es contrafáctico, pero que no, si hubiese tenido la escolta armada en los primeros 150 kilómetros, no se lo hubiesen robado en el kilómetro 200. Sobre eso, ¿alguna consulta? No. Este es un caso que salió en el diario ya hace un tiempo, pero que sirve como caso en el que se hizo todo bien. Se robaron un cargamento de MacBooks que estaba valuado en $250.000. A plena luz del día y bajo la mirada de cientos de personas, al menos 3 vehículos interceptaron un camión que transportaba computadoras portátiles Apple. El vehículo provenía del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, custodiado por 2 móviles de seguridad privada. En diálogo con Infobae, el gerente de MacStation, Agustín Braco, contó que cuando transitaba por la autopista 25 de Mayo, ya en la capital, y a la altura de la calle Colombres, 3 autos obstaculizaron al camión y dieron el golpe. El camión y uno de los custodios intentaron hacer una maniobra evasiva, pero les interpusieron uno de los autos y no pudieron hacer nada. Por fortuna no dispararon y no hubo heridos que lamentar. No fue al voleo, sabían lo que hacían y eran profesionales, dijo Braco a este diario. Asimismo, destacó la rápida acción de los efectivos de la comisaría 30 de Barracas, quienes lograron interceptar uno de los vehículos y detener al menos a 2 delincuentes. La policía logró ubicar el camión, pero lógicamente estaba vacío, agregó. Detalló que el cargamento está evaluado en unos $250.000 y que son artefactos que tienen una gran demanda en Argentina. Muchos estaban vendidos, y aunque tengan número de serie, no tenemos la esperanza de encontrarlos. Es como buscar una aguja en un pajar, agregó el gerente. Sin embargo, al resaltar la rápida acción de los efectivos, manifestó su deseo de que se logre desmantelar la banda. En cuanto a los pasos a seguir por parte de la empresa,
dijo que los clientes tienen asegurado que van a recibir el producto que adquirieron. Llevo 23 años en este negocio y por fortuna tenemos un plan B. Sabemos que estamos en Argentina y de la situación de inseguridad, por eso dividimos el cargamento en 2 y podremos entregar las computadoras. No pusimos todos los huevos en una canasta, precisó Braco. Entre otras cosas, dijo que las netbooks estaban aseguradas y que espera que las autoridades comprendan la situación y agilicen los trámites para la importación. Nos llevó mucho trabajo poder ingresarlos, son muchos los trámites que hay que hacer, por eso pedimos la comprensión de las autoridades, añadió Braco. ¿Qué es lo que pasó acá? Tomaron los recaudos, así todo pasó, y también tenían un seguro. El transporte se realizó durante el día y por autopista, que esto también es importante, la ruta que van a elegir. Por tratarse de una suma considerable, que eran $500.000, lo dividieron en 2 camiones. Y los camiones viajaron con una determinada diferencia horaria para que si se robaban alguno no se roben toda la carga. Se contrataron a su vez 2 móviles de escolta armada para cada camión y, porque las cosas pasan igual, contrataron un seguro. Antes de ir a las consecuencias, con lo que es el robo de camiones, como lo normal es que pase como lo dijeron. Lo normal es que no haya heridos. Todavía, si existe alguna palabra como códigos, todavía lo siguen teniendo los piratas del asfalto, a diferencia por ahí de otras ramas delictivas. Por lo general al camionero no le pasa nada, por lo general el camión aparece, y lo que no aparece nunca es la carga. Y por lo general pasa así, no suele haber en Argentina. Hay otros lugares que son mucho más complicados, como México, por ejemplo. Pero por lo general no suele haber heridos y suele pasar esto. Tampoco pasa como en las películas, de que porque vaya un móvil de escolta armada va a haber un tiroteo cruzándose toda la autopista. Es más que nada para tratar de dificultar el robo. Las consecuencias. El camión fue encontrado, pero no así la carga. La carga robada de $250.000 fue indemnizado por la compañía de seguros. La mitad de la carga llegó correctamente a destino. Y los perjuicios comerciales, que es lo que yo les venía comentando siempre, resultaron mínimos para el dueño de la carga en relación al perjuicio que podría haber sufrido si, por ejemplo, no dividía la carga en 2 camiones, porque ahí no hubiese podido cumplir con sus clientes, o no contrataba un seguro de transporte, porque ahí hubiese perdido $250.000. Como tomó los recaudos y además contrató el seguro, digamos que la sacó barata, porque no tuvo problemas comerciales y no tuvo problemas económicos. No sé si de este caso alguno tiene alguna consulta. ¿Alguien quiere consultar algo? No, por ahora. Ok, seguimos. Avería gruesa. Esto lo comentamos la vez pasada. Repaso brevemente qué sería la avería gruesa. La avería gruesa es cuando, como ahí ven, por ejemplo, un incendio en el buque, para salvar la integridad de la tripulación y del buque, necesitan sacrificar carga, por ejemplo, para llegar a donde está el foco del incendio y poder apagarlo. Por ahí necesitan, para acceder, mover carga de donde está en el buque y la tiran al mar. Simplemente pasa eso. No importa si la carga eran joyas de la reina, si eran muebles o lo que sea. Eso se va a tirar al mar y no es que justo el que tenía el contenedor ese tuvo mala suerte y perdió todo. Todos los que llevan carga en el buque son solidariamente responsables en esos casos. Entonces, como ven, el incendio está en el medio. El que llevaba un contenedor en alguno de los extremos no es que se salvó de la situación. Va a tener una pérdida económica solidarizándose con el que realmente perdió todo el contenedor. Entonces, este fue un caso de avería gruesa. Hay averías gruesas, un par por año generalmente, no es algo de todos los días, pero no es tampoco algo que no pase nunca. Y hay algunas particularidades que es bueno conocerlas y saber cómo funciona. Los seguros generalmente lo cubren, tanto la cláusula C básica que habíamos dicho como la todo riesgo, pero es una de las razones por la cual es buena tener seguro. Ahora vamos a ver cuáles son las complicaciones. Hubo una pregunta, ¿no?
En realidad un comentario que dice, Ah. se conoce como hechazón por avería. Sí. Pero técnicamente se denomina avería gruesa, por eso es. A nivel seguro se considera avería gruesa. Y la decreta el capitán del buque. En este caso, el buque Buenos Aires Express sufrió un incendio en la sala de máquinas el 26 del 2 del 2012. En ese momento el buque se encontraba en viaje desde puertos en América del Sur, donde había sido cargado de contenedores, hacia puertos en el Caribe, México y Estados Unidos. Debido al mencionado incendio, el buque quedó sin energía y debió ser remolcado el 16 de marzo del 2012 rumbo a un puerto del Caribe donde se llevaría a cabo el peritaje para determinar la magnitud de los daños sufridos y los costos de su reparación. Cabe mencionar que el buque en cuestión se encontraba trasladando gran cantidad de fruta en contenedores refrigerados. A destacar, los contenedores con mercadería no perecedera fueron descargados en República Dominicana, lo que era carga seca, y los contenedores con mercadería perecedera no pudieron ser descargados en República Dominicana por razones sanitarias e iban a ser transportados de nuevo hasta el puerto de origen. Obviamente se imaginarán que la carga perecedera, si el buque no tenía energía y además pasó todo este tiempo, era pérdida total. Los dueños de la mercancía, esto es por lo que es importante tener el seguro. Cuando pasa una avería gruesa, los dueños de la mercancía no pueden disponer de la mercadería hasta que finalice el proceso de peritaje y realicen su contribución, es decir, lo que tienen que pagar ellos por ser solidarios. La única forma que pueden retirar la carga de forma anticipada a que se termine todo el proceso de peritaje y toda esta cuestión es presentando una garantía. El seguro funciona como garantía, porque si pasa algo es la aseguradora la que va a pagar. Entonces, si tiene una avería gruesa, cuando llegó la carga a República Dominicana, la carga seca, el que tenía carga seca puede disponer de esa carga y coordinar para mandarla a destino si presenta garantía o si la carga estaba asegurada. Si no se da ninguna de las dos cosas, por supuesto es mucho más rápido el tema de que tenga un seguro que la garantía, porque tiene que ser una garantía aceptada por la línea marítima, y hasta que se consigue y todo va a llevar más tiempo. En cambio, si tienen un seguro se resuelve automáticamente. Y si no cumplen con ninguno de los dos requisitos, la carga queda varada hasta que se termine todo y paguen, lo cual es un problema. Esto suele llevar meses hasta que se resuelve. Si la carga poseía un seguro de transporte, las compañías de seguro debían presentar una carta de garantía o depositar, en este caso, el 8% del valor CIF. Por lo general ponen un porcentaje y es lo que se pone en principio hasta que se termine determinando cuánto es. Ahora vamos a ver, creo que lo dice. Bueno, si lo que pasa después, cuando se determina que fue 10% en lugar de 8%, hay que pagar la diferencia, esos 2%. Por lo general, si termina siendo 7% en lugar de 8%, la aseguradora no recibe ese 1% de regreso. Pero bueno, esa es la situación puntualmente de cómo funciona. Y una cosa muy importante que por lo general no se sabe es que cuando hay contenedores consolidados, es decir, un contenedor con carga de diferentes empresas, no pueden disponer de la carga hasta que la totalidad de los dueños hayan presentado la garantía, ya sea por seguro o por garantía. Es decir, si en un contenedor van cargas de dos empresas, una aseguró su carga y la otra no va a poder retirar su carga hasta que la otra presente la garantía. Ese es un riesgo de la carga consolidada, que por lo general no se conoce y que es importante. Porque aún haciendo todo bien, dependes también de con quién estás compartiendo el contenedor. Y hasta lo del ajuste de la garantía una vez que se termina todo. Y lo que el seguro no va a cubrir es el costo logístico posterior, por ejemplo, para mandarlo de República Dominicana a Estados Unidos. Esto era lo último de avería gruesa y de los casos que traje.